Aquí la segmentación tiene como ventaja el ir compactando el material fecal para conformar lo que son las... Muy parecido a lo que ocurre con el duodeno, pero con otra función. Se produce con una frecuencia de 3 a 4 por minuto. Y luego están los movimientos en masa o peristalsis masiva. Tal como ocurre en el intestino delgado, la peristalsis también cumple un rol en términos de ir haciendo avanzar el material fecal en este caso. También con ondas peristálticas recorren unos 30 centímetros. Se producen ondas peristálticas sobre todo, pero o sea, no se están produciendo constantemente, se producen cada 3 o 4 veces al día. No sé si se ha aplicado, pero hay personas que son como súper regulares para ir al baño a hacer del 2. Como que a la misma hora siempre. Bueno, es porque estos movimientos en masa o peristalsis no se están produciendo en cada momento, sino que se producen cada cierta cantidad de horas, ¿ya? 3 o 4 al día. Y hay personas que lo tienen eso muy regulado. Yo, por ejemplo, no vamos a caer en eso. Ya, entonces, el punto es que la función como va recorriendo siempre 30 centímetros, obviamente no son siempre los mismos 30 centímetros, ¿vale? Entonces, 30 centímetros, después otros 30 por acá, y así se va acumulando el material fecal en el colon descendente, en el colon sigmoideo y finalmente en el conducto anal. ¿Okay? De nuevo acá tenemos regulación de los movimientos en masa. Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. No sé si le ha pasado, yo creo que también le ha pasado, que empiezan a comer o a tomar once o a cenar y dan ganitas. ¿Por qué dan ganitas? Porque llega alimento al estómago, el estómago empieza a moverse y hay un reflejo que es la actividad del estómago determina la actividad del colon. Entonces empiezan a producirse movimientos masivos, de peristalsis masiva. ¿Ya? Y eso produce contracción, o sea, produce dilatación, distensión del colon sigmoideo y del conducto anal. Y eso genera ganitas, ¿ya? Las ganas de defecar. También existe un reflejo que es el duodeno cólico, que es la actividad del duodeno, determina también la actividad del intestino grueso, ¿ya? Con el sentido de coordinación que yo les traté de ejemplificar ahí. Bueno, la defecación finalmente. La defecación es un tipo de movimiento. El recto está normalmente vacío. Y cuando se produce movimiento en masas, se hace aumentar la presión del colon sigmoideo y del recto. ¿Ya? Y eso inicia un reflejo. El reflejo implica liberar o distender o perder la tonicidad del esfínter anal interno. Es que tengo que explicar eso, perdón, me enredé. El esfínter anal interno, existen dos esfínteres, el esfínter anal interno y externo. Vamos a partir de otras partes. El esfínter anal interno es musculatura lisa. Esa responde al reflejo. No tenemos control sobre eso. Por lo tanto, si el recto empieza a distenderse por contenido fecal, el esfínter anal interno puede ceder, ¿vale? Y lo hace. Eso coincide con el hecho de que nosotros tengamos o se nos activen las ganas de dar del cuerpo, de hacer del 2, de obrar, hay varias palabras, para defecar. ¿Ya? La más divertida es dar del cuerpo. Dar del cuerpo, ¿qué es eso? ¿De dónde habrá salido eso? Dar del cuerpo. Obrar también es divertida, pero dar del cuerpo. ¿Qué es eso? Dar del cuerpo. Bueno. Entonces, la musculatura lisa, involuntaria, responde al reflejo. ¿Ya? Entonces, las peristalsis masivas empiezan a empujar el material fecal hacia el colon sigmoideo y hacia el recto, y eso genera distensión, y esa distensión genera un reflejo hacia el esfínter anal interno, y también por vía medular nos llega la información al encéfalo. O sea, nos damos cuenta de que tenemos que ir a depositar al banco.
No, esa ya son itinerarias. Ya, vale. Entonces, nosotros podemos contravenir un poco esa respuesta voluntariamente. ¿Ya? Hay un cierto punto en que podemos subrayarlo, incluso se nos pueden hasta quitar las ganitas, porque voluntariamente podemos hacerlo. ¿Ya? Pero después cuando estamos, pero si coincide con un momento en que sí podemos ir a un baño y estar en una posición así reflexiva, podemos emitir una orden voluntaria que implica tres cosas. Y esa orden voluntaria implica una contracción peristáltica del final del colon y del recto. ¿Ya? O sea, por así decirlo, una última onda peristáltica que empuja el material fecal hacia el esfínter anal externo, una contracción de la musculatura del suelo de la pelvis, que también es importante, se tiene que contraer para facilitar el movimiento del material fecal, y finalmente la relajación del esfínter anal externo. ¿Ya? Todo eso se produce como una sola cosa. ¿Ya? Así defecamos. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora pasamos a vimos motilidad. Ahora, secreciones. ¿De qué se tratan las secreciones y cómo se regulan? Obviamente una que les tiene que importar a ustedes es la saliva. También esto ustedes lo saben sobra, la saliva está generada por tres glándulas, parótidas, submaxilar y sublingual. Tiene por función la lubricación del alimento y formación del bolo alimenticio, la protección también como lubrica, protege la parte interna de la boca y del esófago, ¿ya? Porque es como si fuera un aceite, por así decirlo. No es aceite exactamente, pero es un líquido con bastantes características de gel, por lo tanto protege a la boca, al esófago. Y también hay dilución de sustancias irritantes. En los seres humanos no está tan manifestado, pero si le han tratado de dar un remedio a su gatito o a su perro, quizás han visto como saliva. Es porque la detección de algo amargo es como un reflejo de que hay algo tóxico y se diluye con saliva. Así que es un gatillante bien intenso de saliva en algunas especies. Ahora, ¿cómo se regula? La glándula salival y muchas glándulas, así que muchas de estas explicaciones les pueden ayudar a ustedes para entender en general el funcionamiento de las glándulas. En este caso, miren, la glándula salival está formada por acinos, o sea, por un conducto que organiza células, ¿ya? ¿Vale? Pero que además tiene células musculares lisas que la rodean. Además tiene vasos sanguíneos, lo voy a ejemplificar así. Vasos sanguíneos, y además tiene regulación neuronal. ¿Ya? Directamente sobre la célula, sobre la célula de la glándula, sobre la musculatura lisa y sobre la musculatura lisa de las arterias, ya que están llegando, arteriolas que van llegando a la glándula. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, ambos sistemas simpático y parasimpático tienden a activar o facilitar la actividad de la glándula, ¿ya? Con algún sentido distinto que después lo vamos a ver. Pero todo parte por receptores mecánicos y químicos, básicamente. O sea, receptores que tenemos en la lengua o en el olfato. O sea, oler algo rico que nos agrada, o ya empezar a saborearlo, sentir el crujir de un nacho, o el olorcito de una sopaipilla recién hecha. O un chocolate con un poquito de naranja. Es la combinación perfecta, con chocolate con un poco de naranja. Si ustedes preparan chocolate, ¿no? Como en la casa, así con leche. ¿Sí? Y
una cáscara de naranja, así bien finita, que no quede nada blanco en la cáscara, bien fina, un cuchillo bien afilado, y se lo echan a la leche con el chocolate. Y es súper rico. Todas esas cosas, hasta nuestro recuerdo, aquí está muy determinado, escribí solo cosas relacionadas con receptores mecánicos y químicos, relacionados con olfato, gusto, pero también lo que recordamos. Basta recordar algo que es súper rico y empezamos a salivar, se activan el glándula saliva. Pero dejámoslo así, como receptores mecánicos y químicos, envían información al tronco encefálico, hay núcleos salivales que regulan la actividad de la glándula salival y emiten aferencia por el sistema parasimpático hacia la glándula, pero hacia los vasos sanguíneos, como ya les decía, hacia las células acinares, ¿ya? Y hacia las células mioepiteliales, que son las células musculares lisas que rodean la glándula. Porque estas glándulas, al ser exocrinas de este tipo, también funcionan con un impulso mecánico. Entonces las células musculares lisas que están rodeando la glándula apretan y ese aprete genera salida de la salida. La diferencia con la regulación simpática es como la ruta. En este caso los mismos receptores mecánicos o químicos, boca, olfato, van a la médula espinal y de la médula a un ganglio y del ganglio a la glándula y regulan los mismos tipos de saliva. Hay una pequeña como diferencia entre qué tipo de saliva se regula a través del parasimpático y el simpático, pero no sé si vale tanto la pena indicarlo. Lo que sí es que el parasimpático está mucho más regulado por el encéfalo, por otras situaciones que son más bien procesadas encefálicamente, un poquito más complejas, por así decirlo. Por ejemplo, el acondicionamiento, hablamos de Pavlov, ¿no es cierto? El que no necesariamente algo que esté relacionado con alimentos directamente nos pueda estimular la salivación. Pero, por ejemplo, un día sábado o domingo empezamos a escuchar que alguien está poniendo la mesa o que están sonando las ollas, que sí, o lo que sea. ¿Ya? O escuchar el campanilo a las 12, a muchos quizás les da hambre y empiezan a salivar también. Obviamente algunos alimentos, la náusea puede estimular el parasimpático y a través de eso la formación de saliva, y el olfato obviamente, ¿ya? Y lo pueden inhibir la deshidratación obviamente. El miedo, aquí en este esquema está, no sé, es un libro, pero está como miedo, pero en realidad es como el nervio, la actividad neuronal como de nervio, de sentir nervio, ¿vale? Están nerviosos. A los conferencistas siempre, o los y las conferencistas les ponen agua. No es porque se les seque la boca al hablar, sino que es porque un poquito de estado nervioso se les puede secar la boca por este efecto, ¿ya? Por efecto de inhibición del parasimpático. Y el sueño, ¿ya? O sea, el dormir. Durante el sueño se inhibe un poco la secreción, un poco al menos, la secreción de saliva. Ok, ¿estamos bien con eso? Secreción gástrica. Uno puede hacer hartos chistes con eso, ¿no? Pero yo me tengo que inhibir un poco. Por ejemplo, eso de que el dormir inhiba la secreción de saliva, hasta por ahí no, todos lo saben. La cosita así fría de la almohada, o los buses. Okay. Secreción gástrica. Bajamos a la secreción. ¿Por qué no hablé de esófago? ¿Por qué me salté de la boca al estómago? Porque en general todas las partes del tracto digestivo secretan agua, mucus y un poco de bicarbonato, ¿ya? Como una protección básica. El estómago lo tiene en hueso muy desarrollado y eso tiene como ventaja que no se daña con el ácido, ahí lo vamos a ver. Pero eso lo produce en forma básica el esófago, el estómago, incluso la boca, el duodeno, el intestino grueso. En realidad todo. Es como una forma de protección. Por lo tanto, es como la secreción básica. Agua, mucus y un poco de bicarbonato. El estómago, la secreción gástrica, se basa en el funcionamiento de las glándulas gástricas, que son imaginaciones del epitelio cilíndrico simple que forma la barrera entre el lumen del estómago y
mucosa, o sea, son parte de la capa mucosa, ¿vale? Pero es una sola capa. Entonces, estas células ingresan o imaginan hacia la mucosa y submucosa, y hay células que tienen funciones especializadas. Células de la mucosa del cuello que generan mucus y bicarbonato, muy importante en el caso del estómago. Células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Células SL, que se llaman así porque son parecidas a enterocromafines, SL que secretan histamina, y células principales que secretan pepsinógeno, que se va a transformar en pepsina, que es la proteasa del estómago. Y además, aquí no está, pero existen células G, que son bien importantes porque producen gastrina, y además son sensores químicos bien importantes del estómago. Ya. ¿Por qué decimos que secretamos ácido clorhídrico? Eso es algo que hemos escuchado casi desde siempre, ¿no? Que tenemos ácido clorhídrico. ¿Por qué? ¿Y por qué no ácido sulfúrico? ¿Por qué no ácido nítrico? ¿Por qué ácido clorhídrico? Es ácido clorhídrico porque la célula parietal del estómago incorpora agua y CO2, como cualquier otra célula. ¿Ok? Y en el citoplasma se genera ácido carbónico, ¿ya? Por una anhidrasa carbónica, una enzima. Yo creo que les suena, ¿no? La anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica cataliza la formación de ácido carbónico, y este ácido carbónico en escala química es un ácido débil, pero en escala biológica no es tan débil. Así que se deprotona, y se forman entonces bicarbonatos y protones. Y estos protones en la cara apical, esta es la cara apical, esta es la cara vasolateral, este es el lumen del estómago. En la cara apical se encuentra con un contratransporte, una bomba, usa ATP, que saca entonces los protones ingresando potasio. Es un antiporte de protones potasio, gastando ATP, ¿ya? Así que así salen los protones, pero nos falta una parte. ¿De dónde sale el cloruro? El cloruro sale porque el bicarbonato, que se formó a partir del mismo ácido carbónico, es exportado por la cara vasolateral de estas células parietales por un transportador que es un contratransporte con cloruro. Entonces sale bicarbonato y ingresa cloruro al citoplasma. ¿Ya? Y este cloruro, o para este cloruro, existen transportadores facilitados que lo exportan hacia el lumen del estómago. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la relación entre protones y cloruro es estequiométrica. No sé si se dan cuenta, pero se producen tantos protones como bicarbonato, e ingresan tanto cloruro como bicarbonato sale. Por lo tanto, ingresa tanto cloruro como protones se han formado. A la larga es estequiométrico. ¿Se entiende? Entonces, por eso se dice que nosotros producimos ácido clorhídrico. No es que exportemos la molécula, además que sería imposible exportar la molécula, químicamente hablando, es imposible, pero el sistema se basa en exportar, secretar protones y secretar cloruro por transportadores distintos. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Si necesitas que explique de nuevo, lo hago, pero usted me tiene que explicar. Vamos a hablar de la regulación de las células parietales más adelante. Esta diapositiva como que la renové, pero se me quedó ahí. Aquí está parte de la regulación. Aquí está la célula parietal, que es la que produce ácido clorhídrico, ahí obviamente está resumido. Y esta célula parietal se estimula con histamina, que es una hormona paracrina que la producen las células SL. Y además también es regulada por gastrina. Este autor no lo incluyó, pero la gastrina
histamina también estimula directamente a la célula parietal. ¿Ya? Histamina y gastrina. Ahora, la histamina es estimulada por gastrina. ¿Ya? Entonces, gastrina, histamina, célula parietal. ¿Ok? ¿Y quién regula a la secreción de gastrina? La regula la célula G, la que produce la gastrina, y la célula G está regulada, fíjense, por el nervio vago, o sea, terminales parasimpáticos, por aminoácidos, presencia de aminoácidos en el lumen del estómago. En el fondo es detección de actividad digestiva, y también por el ácido, ¿ya? Porque la célula G es un quimioreceptor que puede detectar tanto aminoácidos como contenido ácido. ¿Ya? La célula SL también puede ser regulada directamente por el nervio vago para la producción de histamina. Entonces, el nervio vago es como un potenciador de la actividad de secreción de ácido. ¿Okay? Ahora, yo les decía que la célula G puede detectar ácido. ¿En qué sentido? Que determinados niveles de acidez muy bajos, muy bajo pH, muy alta acidez, inhiben a la célula G. Por eso el signo negativo, la inhibe. Por lo tanto, se reduce la producción de gastrina y por lo tanto de histamina, y por lo tanto se reduce la actividad de la célula parietal. Con eso se regula que el ácido no sea tan secretado que pueda causar daño. Y mantenemos un nivel de ácido que está en el pH cercano a 2 o 2,5. Eso es gracias a este tipo de retroalimentación. Es una típica retroalimentación negativa. ¿Está bien eso? Ahora, la secreción de pepsina. Las células principales de las glándulas gástricas producen pepsina, pero en realidad no producen pepsina, producen pepsinógeno, que es una proteasa, ¿ya? O un simógeno, es un simógeno, que debe ser proteolizado por una proteasa. ¿Quién es esa proteasa? La propia pepsina. Entonces, el pepsinógeno, la ventaja de que sea secretado como tal, en forma inactiva, es que si se secretara en forma de pepsina activa, podría degradar a la misma célula, por las mismas paredes del estómago, lo que obviamente no sería desventajoso. Por lo tanto, el pepsinógeno es degradado en parte por la pepsina y de esa forma se transforma el pepsinógeno en pepsina activa. Y además el mismo ácido producido por las células parietales también contribuye de dos formas. El ácido contribuye a que el pepsinógeno tenga un grado de naturación que permita que la pepsina pueda cortar, y también el ácido implica que la pepsina como enzima tenga un pH óptimo de trabajo o de catálisis bastante bajo. El pH óptimo de catálisis de la pepsina es alrededor de 2. Es algo muy atípico dentro de la biología, pero poco. ¿Qué hace la pepsina? Produce péptidos cortos a partir de la proteína que ingerimos, ya a nivel estomacal. Ya, y la tercera secreción importante del estómago es la secreción de mucus y de bicarbonato. Existen tres barreras o tres situaciones que protegen la pared estomacal. El gel de mucus que se genera sobre las células del epitelio contiene bicarbonato, ¿ya? Y ese bicarbonato neutraliza el ácido. Lo neutraliza de la siguiente forma. Esta es la barrera de enterocitos del estómago, hay producción de bicarbonato y ese bicarbonato queda retenido en este mucus y es capaz de unirse a los protones que están constantemente entrando. Pero estos protones son neutralizados por este ácido, por este bicarbonato, formando el ácido, y el ácido forma CO2 y agua. Y el CO2 y agua ya no son inocuos, se vuelven a absorber o pasan a la sangre o se eliminan hacia el lumen. ¿Se entiende? Así es como funciona la neutralización del bicarbonato. Insisto, todo eso gracias a que hay una barrera mucosa que retiene el bicarbonato, ¿ya? Y que impide que los protones
protones lleguen al epitelio estomacal. De esa forma, en este esquema se ve que el pH puede llegar a 1,5, ahí depende mucho de los autores, no hay que ser tan preciso con eso. Porque bueno, probablemente también hay variaciones entre individuos. Aquí se señala que el pH puede llegar a ser 1,5, pero justo en la barrera de enterocitos el pH puede llegar a 7, que es neutro y no. Esa es la primera gran barrera. Lo otro es que las uniones intercelulares herméticas, o sea, las uniones entre los enterocitos estomacales son uniones herméticas. O sea, un sistema proteico que ustedes tienen que haber visto en histología que genera uniones muy estrechas, por lo tanto impide el paso entre las células casi de cualquier cosa. Entonces, si alguna pepsina, por ejemplo, activa, se cuela por acá y trata de entrar, entre las células, hay uniones estrechas y no pasa mucho. ¿Ya? De por aquí no avanza. Y la otra barrera importante o situación importante que protege la mucosa estomacal es que las células epiteliales, estas células, están en constante renovación. Y los cálculos indican que cada 3 días se renueva el epitelio estomacal. ¿Ya? Por lo tanto, hay una constante renovación. Hay células madre o células de algún tipo con algún tipo de potencia que están renovando los enterocitos estomacales. ¿Ya? Eso también genera como cosa contraproducente. Debido a eso se explica que cáncer de estómago sea como de los más prevalentes a nivel mundial, que hay una constante renovación. Es de los epitelios que más se gastan, digamos, en nuestro cuerpo. A las células que producen gel y mucus y bicarbonato, algunos autores los llaman células caliciformes. Los histólogos no les gusta ese nombre, no entiendo bien por qué. Es algo como técnico. ¿No? Pero hay hartos libros donde aparecen células caliciformes, que son las células que generan este mucus y el bicarbonato. Aquí de nuevo hay un esquema acerca del integrado, acerca de la relación entre células parietales y células, algunos autores incluso a las células caliciformes o células generadoras de mucus las llaman células superficiales epiteliales. Son nombres, ¿vale? Mira, acá tenemos la célula parietal secretando protones y cloruros. Esto puede ser estimulado por aferencias apagales que liberan acetilcolina, que actúan sobre un receptor muscarínico, ¿ya? M3. Eso incrementa el calcio intracelular y produce un estímulo para el bombeo de protones hacia el lumen del estómago. También la gastrina, a través de un receptor que es el CCK2, produce el mismo efecto. Eleva las concentraciones de calcio intracelular y a través de eso la función de esta bomba. La histamina produce un efecto potenciador también, pero a través de AMP cíclico, ¿ya? Por activación de un receptor H2 acoplado a proteína GS. También potencia el transportador. Y lo único que se contrapone a esto es la acción de la prostaglandina E2 a través de un receptor EP3 que inhibe a la producción de AMP5. O sea, esta es una proteína G inhibitoria. Se entiende que haya poco contrapeso porque el interés o la conveniencia es conveniente que se produzca ácido. Así que tiene que tener poco contrapeso, pero tiene que haber un contrapeso. ¿Ya? Es importante, tanto así que el uso de antiinflamatorios no esteroidales, el uso excesivo, puede eliminar la síntesis o inhibir mucho la síntesis de prostaglandina y puede producir sobreproducción de ácido y esa sobreproducción de ácido generar daño. ¿Ya? Así que ustedes van a tener pacientes que quizás van a tomar o les van a recetar ustedes mismos antiinflamatorios. Tienen que tener ojo y advertir mucho que tienen que ser súper rigurosos con el tratamiento, ¿ya? Porque pueden tener problemas estomacales. La célula caliciforme o epitelial superficial tiene básicamente las dos funciones de producir mucus y producir bicarbonato, y eso se estimula por receptores de prostaglandina I2 en este caso,
que estimulan la producción de mucus, y el mismo acetilcolina de fibra colinérgica también estimula la producción de mucus y bicarbonato. O sea, las fibras colinérgicas producen tanto activación del ácido como también su propia protección, lo que es como súper coherente, típico de la fisiología. Algunos fármacos. Ya nombré en parte a los antiinflamatorios no esteroidales, pero el omeprazol. ¿Quién aquí alguien toma omeprazol? Nadie. Yo soy el único que toma omeprazol. Ya, pero el omeprazol es un antiácido, o más bien un inhibidor de la bomba de protones y potasio. Directamente inhibe la bomba. Las personas que tienen realmente problemas en regular la producción de ácido tienen que tomar omeprazol. ¿Ya? Gente que tiene menos problemas, como que a veces tienen problemas, pero no tan severos, cimetinina. Porque la cimetinina es un bloqueador o es un antagonista del receptor H2, la histamina. Y como la histamina potencia todo esto también, la cimetinina es un factor que también protege o mantiene regulado la producción de ácido. Hay personas que toman cimetinina o ranitidina, y hay otras parecidas. ¿Ya? Y que hay otras personas que toman cimetinina y otras que toman omeprazol. Misoprostol, algunos tratamientos tienen que tomar las personas además misoprostol porque es un potenciador de estos receptores EP3 de prostaglandinas, ¿ya? Justamente para producir mucus y bicarbonato y para contrarrestar un poquito la producción de ácido. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Ya descansito? ¿5 minutos? No, 3 minutos. Ya que hemos analizado la función tanto de motricidad como de secreción gástrica, es conveniente ahora tratar de entender cómo se regula la función gástrica. Primero con un control llamado intrínseco, que se refiere a las células marcapasos, cómo se regulan autónomamente. Eso un poco ya lo explicamos cuando hablamos de ondas lentas. El estómago tiene estas ondas lentas, así que ahí en regulación del vaciamiento también lo vimos en el sistema, en la regulación de los movimientos del estómago. Y un control llamado extrínseco, que se le llama también la fase cefálica, gástrica o intestinal. En los libros está como fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal, pero a mí personalmente me parece que es mejor hablar de componentes, componente cefálico, un componente gástrico y un componente intestinal. La palabra fase a muchos nos suena como etapas. Entonces, como que la fase cefálica debería ser antes de la gástrica y la gástrica antes de la intestinal. Pero la realidad es que las tres componentes cefálico, gástrico y intestinal pueden actuar al mismo tiempo. Ese es el punto. Y ahora vamos a entender. ¿A qué se refiere esto? El componente cefálico se refiere a todo lo que podemos captar con el encéfalo, con nuestros sentidos, que finalmente el cerebro es el que detecta, procesa ese estímulo. Todo lo que somos capaces de detectar con los sentidos puede llegar a influir sobre la actividad, en este caso del estómago. ¿Ya? A través del vago, que estimula la secreción del ácido directamente sobre las células parietales y estimula también la secreción de gastrina, esta hormona paracrina que potencia la actividad de las células parietales. Entonces no nos damos cuenta, pero al empezar a saborear algo o al oler algo, estamos activando el estómago también. ¿Ya? Es lo que se llama un componente o fase, si usted quiere, cefálica, ¿vale? Porque llega por el encéfalo. Lo mismo ocurre si hiciéramos mediciones precisas
acerca de cuánto influye lo que recordamos de un alimento, que sobre todo queda agradable. Si solo lo recordamos, probablemente vamos a detectar que las células del estómago producen más jugo gástrico. ¿Ya? Ese es el componente cefálico. El componente gástrico, un poco lo hemos visto, pero se refiere a situaciones propias que surgen del estómago y que afectan al propio estómago. ¿Ya? El componente gástrico implica que la distensión del estómago por el bolo alimenticio produce estimulación de la secreción ácida y también la presencia de aminoácidos, o sea, productos parciales de degradación de proteínas puede estimular la secreción de ácido, ¿ya? Y también la secreción de mucus y de bicarbonato. Entonces, aminoácidos pueden producir directamente por quimiorecepción, pueden producir la secreción ácida, estimular la secreción ácida, ¿ya? Y la secreción de gastrina. Pero con el punto sí que analizamos de que la secreción de gastrina se puede inhibir a pH inferiores a 2,5. O sea, el pH se regula a sí mismo. La fase intestinal o componente intestinal es un componente de inhibición nervioso, ya que el vaciamiento gástrico en general se ve inhibido por el intestino. También hablamos un poco de eso cuando analizamos los movimientos del estómago. Y la respuesta también ante la presencia de grasa en el quimo y de acidez en el quimo, también secreta hormonas como la colecitoquinina que ralentizan o alentecen o disminuyen los movimientos y la fuerza de movimientos del estómago. Aquí hay una descripción un poquito más detallada, si ustedes quieren, del componente cefálico, componente gástrico. Estas cosas ya las hemos visto. Y lo que más determina la actividad estomacal comparativamente es la fase cefálica y la fase gástrica. La fase intestinal también tiene un componente, pero acá nos estamos refiriendo básicamente a la regulación de la secreción de ácido. ¿Ya? El duodeno más bien regula la actividad motriz del estómago, de contracción del estómago. Componente intestinal, ahí está. Destacar algunas hormonas que son sintetizadas por el intestino y que tienen una función en el estómago, se les llama, esto es muy antiguo pero todavía puede estar en algunos libros, se les llama enterogestronas, a proteínas, a hormonas como el péptido inhibidor gástrico, producido en el duodeno, la somatostatina, producida en el duodeno también, la colecitoquinina en el duodeno y el péptido análogo a glucagón en el hígado. Y tiene un efecto básicamente inhibitorio sobre el estómago. Entonces, también es importante resaltar los reflejos vago-vagales. ¿Ya? Por ahí más adelante los nombro, pero sustancias o situaciones que pueden ser detectadas por mecanos y quimioreceptores del tracto digestivo van por el vago, hacen conexión muchas veces incluso con el encéfalo para detectar ciertas situaciones con el encéfalo y vuelven por el vago, y a eso se le llama reflejos vago-vagales. Son reflejos vago-vagales. Además, el intestino está conectado por el sistema circulatorio con el estómago, y hay conexiones también neuronales. La secreción intestinal. El intestino, en estricto rigor, secreta muy pocas cosas. Secreta agua, mucus, lo que yo les hablaba, una secreción básica, parecía la del esófago, básicamente. ¿Ya? No es un gran secretor de cosas el duodeno. ¿Ya? Pero lo que sí es que los enterocitos del duodeno expresan hacia el lumen enzimas digestivas que son importantes, pero no son secreciones, porque estas enzimas nunca pierden la unión con el enterocito.
se mantienen unidas covalentemente. ¿Ya? Así que no son, en estricto rigor, no son una secreción. Ahí tenemos a la enzima como la sacarasa, la maltasa, lactasa, amilopeptidasa, enteroquinasa, que es bien importante. Después le vamos a resaltar por qué. Calcio, magnesio, TPasa y fosfato sacárico. Bueno, eso lo dejamos ahí porque el funcionamiento de estas enzimas los vamos a terminar de analizar cuando veamos digestión, en la última parte del capítulo. Ahí ya funciona y vamos a ver algunos detalles del funcionamiento de esas enzimas. Ahora nos saltamos al páncreas, una glándula anexa, después vemos hígado. Y el páncreas es una glándula que está formada por acinos en su componente exocrino, que es el que nos interesa, y también tiene un componente endocrino, que son los islotes de Langerhans que sintetizan y secretan insulina y glucagón. Pero los ácidos pancreáticos son los que nos interesan y forman el jugo pancreático, que está formado por agua, por bicarbonato, por enzimas digestivas que están acá, y que son secretadas muchas de ellas como zimógenos. Tenemos a la tripsina, pero se secreta como tripsinógeno, a la quimotripsina, que se secreta como quimotripsinógeno, a la elastasa como proelastasa, a la carboxipeptidasa como procarboxipeptidasa y fosfolipasa como profosfolipasa. Y también secretan directamente en forma activa la lipasa, amilasa, colesterol quedasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa. El mayor aporte de enzimas digestivas que van terminando de digerir los alimentos para liberar los nutrientes lo aporta el páncreas. Ahora, ¿cómo se activan estos zimógenos? Se activan, el primero que se activa es el tripsinógeno o tripsina, que lo activa la enteroquinasa del duodeno. Esta enteroquinasa, enteroquinasa del borde del cepillo, de los enterocitos duodenales, produce proteólisis en el tripsinógeno y lo termina activando a tripsina. Y ahora la tripsina, como es una proteasa, termina activando al quimotripsinógeno, a la proelastasa, a la procarboxipeptidasa y la profosfolipasa. ¿Ya? ¿Está bien? La regulación pancreática. El páncreas tiene los mismos componentes de regulación del estómago, o sea, un componente cefálico, un componente gástrico y un componente intestinal. El más importante es el intestinal. ¿Ya? El gástrico también un poco, pero los tres influyen. ¿Vale? El componente cefálico se refiere a que por reflejos vagos-vagales se pueden activar las células centroacinales y acinales para la producción de jugo gástrico. O sea, lo mismo que le ocurre al estómago cuando empezamos a saborear comida y el estómago empieza a producir más movimiento y más jugo gástrico, lo mismo le ocurre al páncreas. Empieza a producir más jugo gástrico. ¿Okay? El componente gástrico se relaciona con estímulos sobre todo mecánicos de distensión que por reflejos vagos-vagales y reflejos gastropancreáticos directos produce mayor actividad del páncreas. ¿Ya? Los reflejos vagos-vagales ya lo expliqué, o sea, son detección de mecanorreceptores, en este caso del estómago, que van por el vago, llegan al tronco cefálico y vuelven por el vago, pero vuelven al páncreas. ¿Okay? Y en el páncreas estimulan la formación del jugo pancreático. ¿Ya? Y los reflejos gastropancreáticos se refieren a neuronas, a la existencia de neuronas, se llaman retrofugales. Neuronas que tienen su soma en una parte del tubo digestivo y se conectan directamente con otra, sin pasar por un ganglio, sin pasar por la médula, nada. Directamente de una neurona, de un órgano a otro. En este caso, del estómago al páncreas. Hay neuronas que pasan la información. ¿Okay? Y el componente intestinal se refiere a distintas situaciones o circunstancias que pueden ser detectadas en el intestino, como distensión, aumento de la osmolaridad, aumento de la acidez. El aumento de la acidez en el intestino es bien importante porque el quimo del estómago viene ácido, se neutraliza rápidamente, pero se alcanza a detectar como ácido. ¿Ya? Y esa detección como ácido puede influir sobre la actividad del páncreas para producir más jugo pancreático, porque es como indicativo, primero, de que se tiene que neutralizar, porque el jugo pancreático tiene bicarbonato,
y que se tiene que iniciar la fase un poco más intensa de digestión enzimática. Esto es bien importante de la regulación del páncreas. Acá tenemos las células acinares y ductales, o sea, las que forman los acinos y las que forman los ductos. Las células acinares están un poco más especializadas en sintetizar enzimas, básicamente, ¿ya? Como zimógenos. Y las células ductales están más especializadas en la secreción acuosa, agua, bicarbonato, sodio. ¿Y cómo se regulan? De nuevo por la fase intestinal, ya que existen en el intestino células I que son quimiorreceptoras y detectan aminoácidos de distinto tipo, péptidos, ácidos grasos. Y estas células I en el duodeno producen colecitoquinina, una hormona, y esa hormona activa las células acinares y se facilita y se estimula la secreción de enzimas. Por otra parte, las células S, también del duodeno, que detectan ácido, ya que, como les decía, el quimo del estómago alcanza a llegar a ti, se alcanza a detectar como ácido. Estas células S producen y secretan secretina al torrente sanguíneo y por vía sanguínea llegan al páncreas, y en el páncreas se activan las células ductales para la producción de secreción acuosa. Entonces, los protones detectados se neutralizan con el bicarbonato que estas mismas células secretan. Ambas hormonas, colecitoquinina y secretina, son potenciadas por aferencias parasimpáticas, ¿ya? Acetilcolina, ¿ya? Y en este caso las células ductales por acetilcolina y por colecitoquinina. ¿Está bien? Ya, hígado. El hígado. El hígado es un órgano anexo a la función gástrica. En estricto rigor, el hígado aporta a la digestión uno de los componentes de la bilis. El hígado sintetiza bilis, ¿ya? Y lo secreta al duodeno, ¿ya? Y uno de los componentes de la bilis son las sales biliares o ácidos biliares. Si están protonados son ácidos, si son protonados. Y esas sales biliares tienen mucho que ver con la eficiencia en la degradación de grasa que consumimos y por lo tanto absorción de grasa. Así que en estricto rigor el hígado en la función digestiva es a través de las sales biliares, pero el hígado tiene tantas funciones y muchas de ellas se relacionan con la nutrición y con los nutrientes que es necesario ver algunas otras funciones del hígado, y yo creo que además no hay otro capítulo de fisiología donde vean hígado. Bueno, para entender el hígado hay que entender cómo funciona su sistema circulatorio o cómo se maneja la sangre, por así decir, dentro de este órgano. El hígado tiene dos ingresos de sangre y una salida de sangre, ¿ya? La salida de sangre a través de la vena hepática, ¿ya? Que lleva la sangre a la circulación general. ¿Está bien? Así que todo lo que produce el hígado para ser distribuido a los tejidos se secreta hacia la vena hepática, ¿ya? Hacia la vena hepática. Pero los dos ingresos de sangre son, uno que es más obvio, es sangre arterial, a través de la arteria hepática, y el otro es a través de la vena porta hepática. Esta vena se forma con capilares que están rodeando el sistema digestivo, el tracto digestivo. Estómago, intestino, páncreas y vaso. ¿Ya? Pero lo que nos interesa acá es sobre todo intestino y estómago. Forman capilares, y esos capilares, bueno, vienen también del sangre arterial, forman capilares, y esos capilares forman una vénulas, y esas vénulas forman la vena porta hepática, ¿ya? Y de esa forma ingresa sangre. Ahora, estos capilares de la arteria hepática y los capilares de la vena porta se conjugan, se unen para formar un solo sistema capilar venular que después va a formar la vena hepática. ¿Está bien?
Así que es un sistema circulatorio bien particular. ¿Ya? La mayoría de nuestros órganos recibe sangre arterial, capilariza y forma capilares venulares, y esos capilares venulares forman una vena. ¿Ya? Sencillo. Pero acá en el hígado es un poquito más complicado porque tiene que conjugar la sangre arterial y la sangre de la vena porta. ¿Ya? Y hay que destacar obviamente que la sangre de la vena porta tiene o contiene todo el material que ha sido absorbido a través de la digestión. Nutrientes, grasa no, la grasa o muy poca grasa, comparativamente, porque la grasa se va, como vamos a ver, finalmente se vierte a través de kilomicrones en la vena subclavia, ¿ya? Por el sistema linfático. ¿Ya? O sea, la grasa, la mayoría de la grasa la capta el sistema linfático, no el sistema sanguíneo. Después vamos a resaltar. Entonces acá tenemos el hígado se forma por hepatocitos. ¿Ya? Los hepatocitos forman canalículos biliares, ¿ya? Que conducen la bilis. Ya, esto es lo que les decía. Acá están los dos sistemas de sangre que ingresan, uno a través de la vena porta y otro a través de la arteria hepática, y se combinan esos capilares para formar un solo capilar y una sola vena hepática, ¿ya? Que es la que saca sangre del hígado. Los hepatocitos forman estos canalículos y secretan activamente los componentes de la bilis, ya, que van a formar parte, que van a ingresar a estos canalículos y se van a conducir por el colédoco. Por el colédoco, de esa misma forma también se llena la vesícula biliar de contenido de bilis y se regula el paso a través del esfínter de Oddi que está ahí. Ya, algunas funciones del hígado, ya, las 5 que me parecen más importantes: detoxificación de la sangre, metabolismo, regulación del metabolismo de hidratos de carbono, regulación del metabolismo de lípidos, síntesis de proteínas y secreción de bilis. ¿Okay? Esas son las 5. En cuanto a la detoxificación de la sangre, el hígado contiene, dentro de sus vasos sanguíneos, contiene células fagocíticas particulares que se llaman células de Kupffer, pero que son fagocitos. Ya, a ver, estos son los sistemas capilares. Hay células de Kupffer que detectan sustancias que sean muy extrañas. Las fagocitan, las degradan y hacen presentación de antígenos, de todo lo que ustedes saben de inmunología. ¿Saben de inmunología? ¿Tuvieron inmuno? ¿No saben nada de inmunología? ¿No saben lo que es la presentación de antígenos? ¿Ah? ¿Presentación de antígenos se sabe? Sí. ¿Ah? ¿Están ahora en eso? Ya fue. Creo que sí. ¿Ah? Creo que sí, ya fue. No. Ya lo pasaron, se olvidaron. ¿No les pareció sorprendente? Que haya una célula que capta una proteína, la degrada, después la incorpora dentro de otra proteína y la presenta como antígeno. Creo que sí lo hemos visto. Es como sorprendente. Yo cuando lo entendí, me saqué puros 4 en inmunología, como en bioquímica tenemos inmunología, una profe súper chacal, pero de esas profes que uno recuerda como buenas, porque lo ayudan a estudiar a uno, lo exigen a uno. Y claro, la punta en ese tiempo eran escalas de 0 a 100. Y yo me saqué, pero puros 50 hacia la rastra, uno probaba un 51. Pero era súper difícil, me costó mucho estudiar ese ramo. ¿Y por qué les cuento eso? Si en mi vida personal, después ustedes me ponen la observación, pueden gastar mucho tiempo. No. Ya, está bonito. Entonces, detoxifica la sangre. Pero además de reconocer sustancias que puedan ser exógenas y puedan llegar a ser tóxicas, como en el modelo de antígeno anticuerpos, por así decir, hay algunas sustancias que son sustancias químicas que el hígado las modifica químicamente. ¿Ya? Los compuestos solubles los modifica o los modifica para que sean solubles y se vierten a la sangre, y desde la sangre pasan a la orina, los compuestos solubles, y la orina los elimina, ¿ya?
compuestos que pueden llegar a ser tóxicos. Y los compuestos insolubles se incorporan, después de la modificación que realiza el hígado, se incorporan a la bilis, ¿ya? Y la bilis las elimina a través de las heces. Nuestro cuerpo está constantemente degradando proteínas como parte de la renovación normal de nuestro cuerpo. Y esas proteínas producen, por lo tanto, amoníaco, y el amoníaco el hígado lo transforma en urea. Y la urea la eliminamos a través de la orina, parte de la urea. La urea tiene un grado de toxicidad, pero también la manejamos de alguna forma y tiene una función en el riñón, como ustedes deben saber. Los grupos prostéticos de proteínas, o sea, grupos que no son necesariamente proteicos, que son compuestos orgánicos, pero que están insertos en las proteínas, se llaman porfirinas en términos muy generales, y esos son los que producen bilirrubina. Y la bilirrubina la eliminamos por la bilis, ¿ya? Ácidos nucleicos forman purinas en el hígado, y las purinas en el hígado forman ácido úrico, y el ácido úrico lo eliminamos a través de la bilis y de la orina. ¿Ya? Entonces, el hígado se encarga de ir procesando químicamente las sustancias que pueden llegar a ser tóxicas hacia sustancias que pueden ser eliminadas, ya sea por el riñón o por las heces. ¿Okay? Algunas hormonas y fármacos se dioxilan, se conjugan y se solubilizan y se eliminan por la bilis o se eliminan por la orina. ¿Ya? ¿Qué pasa con el metabolismo de hidratos de carbono? Esta función. ¿Ya? Tiene mucha importancia el hígado, es como si fuera un mini market o algo parecido a eso, ya que regula los niveles de azúcar en la sangre. Es bien importante para eso. Miren, depende del estado metabólico en el que nos encontremos. Puede ser una situación postprandial, o sea, si tomamos desayuno, ya no estamos postprandial, pero después del almuerzo, almorzamos a la 1, postprandial sería a la 1:30, a las 2, a las 3, eso es como postprandial. O sea, estamos con los nutrientes full ingresando a la sangre, y no está saciedad, no tenemos hambre, eso es postprandial. El ayuno temprano es ya después de unas 3 o 4 horas. ¿Ya? Los nutrientes se han estado acumulando, han estado ingresando a los tejidos, empieza a bajar los niveles, sobre todo de glucosa en la sangre. Eso es ayuno temprano. Y el ayuno prolongado ya son alrededor de 10 o 12 horas, 14 horas, o sea, después de dormir en la noche, eso es un ayuno, pero ese ayuno puede llegar a ser más aún, 12 horas, 14 horas. ¿Ya? Sobre todo con algunas dietas que se ponen de moda, el ayuno intermitente, por ejemplo, ojo con eso, ¿eh? Ya vamos a hablar de esto. Bueno, pero el hígado, ¿cuál es la función del hígado? El hígado, en una situación normal, postprandial, lo que hace el hígado es la glucosa que ingresa a través del intestino, la transforma o la reserva en glucógeno. ¿Ustedes saben lo que es el glucógeno? Glucosa. Es glucosa en polímero. ¿Ya? Es el equivalente mamífero del almidón. Los vegetales acumulan glucosa como almidón en los granos. ¿Ya? Los mamíferos acumulan glucosa como glucógeno. ¿Ya? Nosotros tenemos reservas de glucógeno en el hígado y en los músculos, más en el hígado. Por lo tanto, en una situación postprandial acumulamos glucógeno, lo que es reserva, es bueno eso. Algo de la glucosa la transformamos en triglicéridos y se va a reservas de triglicéridos en nuestros rollitos. Eso básicamente. Ahora, en otras circunstancias, cuando se requiere hacer incrementos de glucosa sanguíneos en una situación de ayuno, de algunas horas o de varias horas, ¿ya? Se activan dos procesos, que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. El primero que se activa es la glucogenólisis, o sea, reservas de glucógeno se transforman nuevamente en glucosa. Cuando se nos pasa el hambre a mitad de mañana, si no comemos nada, se nos pasa el hambre, entonces se nos da hambre y se nos pasa igual. ¿Está explicado? No le damos tiempo a que eso ocurra. Uno siempre anda con hambre y siempre anda con hambre. No, pero si hacen el experimento de no comer nada a mitad de mañana, el hambre se les va a pasar un poquitito. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque el hígado detecta esta disminución de glucosa y la compensa
degradando glicógeno a glucosa. Y esa glucosa sale a la sangre nuevamente y se nos pasa el hambre. El hambre está muy determinada, como les pasé en las primeras clases, por los niveles plasmáticos de glucosa. En situaciones un poquito más extremas, un poco más extremas de ayuno, se puede activar la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis es la situación en donde el lactato, algunos aminoácidos y el glicerol producen glucosa. ¿Ya? Se puede activar la gluconeogénesis. ¿Ya? Ahí va a depender. En una situación postprandial tenemos solo la formación de glucógeno y la reserva como triglicéridos. En ayuno temprano tenemos algo de producción de glucogenolisis. ¿Ya? Se nos compensa la disminución de glucosa con esta vía metabólica, que es bastante sencillo. ¿Ya? Pero en un ayuno prolongado, lo que más se activa es la gluconeogénesis, incluso se puede degradar músculo, ¿ya? En ayuno prolongado. Así que tienen que tener las personas que son que andan haciendo estas dietas de ayuno prolongado, averiguan bien de fuentes bien fidedignas, no de personas que andan publicando reels y todo eso. Ustedes ya tienen formación para eso, así que averiguan bien y sobre todo como que obsérvense bien, porque si hay una persona que les dice, no, si el ayuno prolongado tiene que ser de 12 a 14 horas, puede que algunas personas entre las 12 y las 14 horas no se estén consumiendo músculos, ¿ya? No se esté degradando proteínas musculares, pero la variabilidad en las personas es súper grande. ¿Ya? Todos somos distintos, reaccionamos distintos a los fármacos, a los ayunos, a los alimentos, a la temperatura, reaccionamos muy distintos. ¿Ya? Entonces, lo que puede ser verdad de 12 a 14 o 16 horas para una persona, para mí puede que sea más o menos, no muy bueno. ¿Está bien? Así que mucha observación, si es que se van a meter en eso, averigüen bien, que tienen los elementos para conocerlo bien. Vayan a la página o a documentación fidedigna, digamos, o certera, científicamente. ¿Ya? ¿Ustedes tuvieron bioquímica ya? Una vez me vi enfrascado en una discusión por redes sociales con una persona que... Pero yo puse un comentario así súper chiquitito. En Facebook, una persona que yo la sigo porque daba consejos que siempre me parecieron científicamente correctos. Pero se mandó una que dijo, claro, y la grasa que acumulamos la podemos transformar en carbohidratos. Y dije, esto no lo puedo dejar pasar, como yo soy bioquímico de formación básica. Entonces puse un comentario, no, imposible, metabólicamente los seres humanos no transformamos grasa en carbohidratos. Y como tiene hartos seguidores, se me tiraron al yugular. ¿Qué te imaginaba? Tal por cual, contradiciendo a nuestro gurú, no sé qué cosa. Bueno, pero si no es así. Al final me respondieron tanto que yo les copiaba ¿de qué libro estuvieron los estudios de bioquímica? ¿Se acuerdan de algún libro, no? ¿Leninger? ¿Strayer? No. Pura diáfano nomás. Sí. Bueno, en mi tiempo teníamos que estudiar de libro. Y así que les copié las páginas del Leninger, un libro súper clásico de bioquímica, donde salía cómo era la explicación de por qué no podíamos nosotros transformar grasa en carbohidratos. No podemos hacerlo. Un pequeño porcentaje, como un 5 o un 3%, ¿ya? Por una cosa metabólica bien compleja. ¿Por qué estoy hablando de eso? Por las redes sociales. No, averigüen bien. Cualquier cosa que ustedes hagan, ya ustedes, sobre todo ustedes, ya tienen elementos como para ir a literatura que sea buena, ¿ya? Que no sean reels así o cosas de TikTok. Ya, ok. Metabolismo otra función importante del hígado, metabolismo lipídico. Formación de triglicéridos, formación de lipoproteínas, excreción de colesterol y producción de cuerpo cetónico a partir de óxido graso. La producción de miren, ¿cómo es la producción de lipopartículas? Ya hablamos de esto, ¿no? Antes, sí, no. Ya. El intestino, el contenido de grasa de los alimentos los transforma en kilomicrones, ¿ya? Que son como gotas de grasa pero organizadas por los enterocitos duodenales. Y se vierten, como creo que les dije, al sistema linfático, no directamente a la sangre. Y el sistema linfático se vierten acá a la vena subclaviana, ¿vale?
Eso permite que se distribuyan por los tejidos y desde los tejidos se generan remanentes de kilomicrones porque los tejidos necesitan grasa y colesterol. Por lo tanto, se van generando remanentes de kilomicrones, ¿vale? Que permanecen en circulación. Y eso ingresan al hígado. El hígado lo que hace es generar con estos remanentes de kilomicrones y con LDL e ILDL, que son otros remanentes de otras lipopartículas, todo eso lo recibe el hígado y todo eso lo combina y forma básicamente VLDL, o sea, lipoproteínas de muy baja densidad. Que es como, yo siempre me lo he imaginado como que el hígado recibe estos remanentes que son como los camiones repartidores que reparten por, qué sé yo, por los barrios, por la ciudad, y solo quedan como unos conchos dentro de los furgones y dentro de los camiones, ¿vale? Bueno, el hígado lo que hace es juntar todo eso y arma nuevos paquetes, ¿ya? Nuevos paquetes de grasa en este caso, ¿ya? Y los transforma en VLDL y vuelven a salir a la circulación, se vuelven a utilizar y vuelven a generar remanentes y esos remanentes vuelven a ser utilizados por el hígado y los vuelven a sacar como VLDL, etc. ¿Está bien? Entonces las lipoproteínas son eso, ¿ya? Son distintos estados de uso de las grasas y colesterol que tenemos. El colesterol está más bien regulado por las HDL. Llevan y sacan colesterol del hígado, van y vuelven, ¿ya? Eso determina que las lipopartículas se describan como de acuerdo a su densidad en términos de su proporción de proteínas versus lípidos. A mayor contenido de lípidos son menos densos. A mayor contenido proporcional de proteínas son más densos. Ahora, eso se da, también tiene que ver con el tamaño. Las lipoproteínas o lipopartículas más pequeñas, de diámetro más pequeño, son las que tienen mayor proporción de proteínas. En cambio, las lipoproteínas más grandes son las que tienen mayor proporción de grasa. Son más livianas, ya menos densas. ¿Está bien? Proteínas plasmáticas. El hígado cumple un importante rol en la síntesis de proteínas que tienen una importancia gravitante en la síntesis de proteínas plasmáticas, en el funcionamiento de la osmolaridad general del cuerpo y en la coagulación. Las albúminas, el hígado produce albúminas, 70% de las proteínas sanguíneas son las albúminas y tiene una importancia en la presión coloidosmótica. ¿Ya? Eso lo tienen que haber visto también en el sistema renal y el sistema circulatorio. El influjo o el flujo de sustancias desde los tejidos a la sangre, desde la sangre a los tejidos, desde la sangre al filtrado glomerular, está determinado también por las presiones coloidosmóticas que están a su vez determinadas por el componente proteico del plasma. ¿Okay? Las globulinas son proteínas que las produce el hígado y son importantes para el transporte de sustancias como colesterol, triglicéridos y hormonas hidrofóbicas. Tanto así que las fallas hepáticas muchas veces generan síntomas hormonales. Porque si el hígado falla, se dejan de producir estas globulinas y el paciente presenta síntomas como si no se estuvieran distribuyendo las hormonas como testosterona, cortisol, estradiol, ¿ya? Vitamina D, ¿okay? Porque estas globulinas ayudan a distribuir estas hormonas. Y los factores de coagulación, obviamente. Factor de coagulación 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. ¿Ya? Todos son producidos por el hígado, por lo tanto tienen importancia en la coagulación. Y vamos a dejar para la próxima clase justamente lo que más interesa para el sistema digestivo, que es la formación y las funciones de la bilis. ¿Ya? Pero eso lo dejamos para el jueves.